Hoy vamos a hablar sobre la aplicación de la doctrina en Gálatas. Vamos a mirar el 7, versículo 7 al 10, parte del 6. ¿Qué está pasando realmente? Hemos dicho tantas veces, la Biblia abunda en todos los idiomas. Quizás usted tiene muchas en su casa. Algunos dicen que cargan una en el carro, otra en la casa, otra en el baño, no sé dónde más. El problema está, ¿cuánto la están estudiando realmente? No se olviden la profecía de 2 de Tesalonicenses. Cuando usted no recibe la verdad, en la profecía dice que Dios envía un espíritu de mentira para que lo crean. ¿Cuánto está usando la Biblia? Es espantoso dentro del mundo religioso. Ayer miré otro de los predicadores en inglés. Ahora se convirtió en agnóstico, porque murió su esposa de 37 años y no entiende cómo un Dios bueno permitió que su esposa muriera. Y como no lo entiende, dejó de ser cristiano y ahora es un gnóstico. Esto está pasando continuamente dentro de gente que conoce la Biblia. Estamos hablando de gente que ha ido a un seminario, no un instituto bíblico, a un seminario, donde han estudiado parte de las lenguas originales de la Biblia. ¿Qué está pasando con todo esto? Es espantoso. No sé si ustedes conocen Tacos Baja. Hay varios locales de esos. Ayer hablaba con el dueño de estos negocios. Y realmente, por todos lados el evangelio está siendo escuchado. Pero muy pocos están poniendo atención. Y yo digo a aquellos que tienen la Biblia. Los que tienen la Biblia. Eso es lo más grave. Que si tienes la Biblia, ¿qué estás haciendo con ella? Entonces, entrando en Gálatas, quiero refrescar un poquito su memoria como introducción desde el capítulo 1. Por ejemplo, aquí en capítulo 6, verso 1 de Gálatas, comienza con la parte práctica. Capítulo 6, verso 1. Pero los primeros 4 capítulos de Gálatas están compuestos por temas que ya hemos contemplado. El asombro de Pablo. Lo mismo que yo le estoy compartiendo. Pablo estaba espantado, asombrado de que estos que habían escuchado el evangelio se estaban desviando. Vemos la reprensión que Pablo hace a la iglesia en esos 4 capítulos. Da la enseñanza doctrinal. Presenta su vida como un ejemplo, el apóstol Pablo. Enseña sobre el desvío y la corrección de los líderes. ¿Se recuerda Pedro y Jacob? Un pilar de la iglesia se fue también con Pedro en la simulación, en esta vida hipócrita. También hay la presentación del verdadero evangelio. La justificación únicamente es por la fe en Cristo. Luego entramos en el capítulo 5, donde se presentan aclaraciones de lo que realmente, del que está realmente en Cristo. 5.1 habla de está firme en la doctrina. 5.2 habla de la ineficacia del ritualismo. Hablamos de circuncisión, de días, meses y todas las ceremonias. También vimos cómo el amor mueve a servir. 5.13 nos mueve a servir el amor. Después llegamos al conflicto entre las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Vimos el triunfo del Espíritu Santo al proveer fruto espiritual, el fruto del Espíritu. Y ahora llegamos al capítulo 6 y el apóstol Pablo va a aplicar todo lo que ha enseñado en los 4 capítulos. Toda esa enseñanza la va a aplicar a la iglesia. La doctrina la va a aplicar. Ese es el conocimiento doctrinal que la iglesia tiene,
pero ahora lo va a aplicar a la iglesia. Es un examen para ver dónde están los que dicen que son cristianos. Por eso el capítulo 6, ya encontramos ahí, ya lo hemos visto, ¿qué hacen los que están en la iglesia? Algunos pecan. Bueno, el que es más maduro lo va a restaurar con espíritu de mansedumbre. Hemos visto que van a cumplir la ley de Cristo, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y hoy llegamos en el capítulo 6, versículo 6, si tiene su Biblia ahí, vamos a hablar sobre la comunión, pero en otro enfoque. Regularmente lo conocemos como koinonía en griego, pero ahora esta es una palabra diferente. Es koinoneo, que tiene que ver con eso mismo, pero algo diferente. 6.6 dice, si lo tienen en Gálatas 6.6, miren el texto. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe, es la palabra clave, partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La palabra es esa, partícipe, es la palabra que se deriva de comunión, koinonía, ahí es donde se deriva este término. Haga partícipe, que tenga comunión. Aquí nos habla de una relación entre el instructor y el instruido, entre el maestro y el discípulo. Para el recién convertido, alguien debe de ocuparse de enseñarle, como dijo Cristo, todo lo que os he mandado. Mateo 28:20. Necesitamos que alguien, un maestro, enseñe lo que se conoce como catecúmenos. Tal vez no ha oído esa palabra, donde provengo de la iglesia en México, que era una congregación que les he mencionado, grande. Había una clase los domingos para los catecúmenos. Es una palabra un poquito, es desconocida quizás, pero tal vez lo entiendan mejor cuando hablamos de catequesis. Los católicos usan ese término, es donde se deriva este término, catecúmenos. Estos son los instruidos, los alumnos, los que están a los pies de un maestro que los está enseñando, los está instruyendo. Yo duré como 3 o 6 meses de catecúmenos, si usamos la palabra, me estaban catequizando. O sea, en este caso fue el pastor que se encargó de tomar tiempo al grupo, que éramos 7 personas, 7 jóvenes, que estábamos siendo catequizados, instruidos, enseñados. Un maestro, un alumno, un instructor, unos instruidos. A los creyentes maduros se les enseña profundizar en las doctrinas, pero no a los nuevos. Todavía no saben. Mira lo que dice Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Quiero leerlo aquí en la versión de las Américas que tengo. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Este tipo de gente que ha madurado, a ellos podemos darles enseñanzas profundas en la doctrina. Porque oímos personas que a veces no conocen la Biblia y no tienen la prudencia, la sabiduría para hablarles a otros de Cristo. Se imagina, vas con una persona nueva y le comienzas a hablar que yo fui predestinado y tú, pues no sé si eres o no. Lo dejas en shock. Si te pones a hablar de otra doctrina del Antiguo Testamento que no entienden todavía. Nosotros venimos con los catecúmenos a enseñarles el Evangelio, su posición delante de Dios,
El santo Dios ha sido ofendido por el pecador, pero Dios ha proveído un mediador a través de Cristo para que tú puedas llegar al conocimiento o acercarte a Él. Estamos hablando del Evangelio, las buenas noticias para el pecador. Entonces Pablo aquí está haciendo una relación entre el maestro y el alumno. Ahora, todo esto es gradual. No debemos desesperarnos. La cadena de instrucción está establecida en la palabra de Dios, pero todo es gradual. No pronto le damos el lugar para que alguien enseñe dentro de la iglesia. Aquí venía un matrimonio con nosotros, esporádicamente. Quería dar clases aquí. Le dije, ¿por qué no te quedas en una iglesia donde te conozcan? Y después de que ya te conozcan, pueden darte la oportunidad para que enseñes. Pero tienes que ser conocido, tienen que conocer tu testimonio, tu fidelidad. Y bueno, dice, no, yo me voy a buscar otro lado. O sea, anda vagando por ahí, quiere ser maestro, no sé dónde lo va a lograr. Todo esto es gradual. Segunda de Timoteo, mira, quiero que busques este pasaje. Todo esto es progresivo. Mejor no uso la palabra porque lo usan en la política. Me arrepiento de la palabra. Mejor uso gradual. Segunda de Timoteo 2. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira, lo que has oído de mí, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso que has oído, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es gradual. Está el pastor, maestro, predicando, enseñando, y gradualmente hay alguien en la iglesia que el Espíritu Santo está preparando para que en un futuro esa persona que está siendo instruida, que es un catecúmeno, que está siendo catequizado, está siendo instruido, esa persona se convierta también en maestro. Al preparar ese estudio estaba pensando en el hermano Misael. Su mamá nos los donó ahí desde 14 años, creo que tenía, y nos lo adoptamos. Tenía como 14 años, creo, el hermano. Llegó a la iglesia y pues ahí se quedó el hermano hasta aquí. Ahora ya está llegando a sus 30, está todavía con nosotros. Así que comenzó a oír y ahora es un maestro los miércoles. Dios está usando al hermano para enseñar. Entonces, es lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo que has oído de mí, esto que has escuchado, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para que también enseñen a otros. Es la cadena. El maestro tiene sus alumnos, sus instruidos, sus discípulos, sus catecúmenos, los está enseñando. Estos después se van a convertir en maestros y estos van a enseñar, otros van a surgir maestros, y es como a través de los siglos la iglesia ha continuado proclamando la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice en esto de la comunión, de la participación, le dice Pablo, mira, Dios apartó y dio dones a la iglesia para su instrucción y edificación. El pastor no es el hombre orquesta que toca todos los instrumentos. No. El pastor maestro es alguien que equipa, instruye, catequiza, discipula a la gente con la palabra, enseñándole para que ese haga la obra. No para que yo lo haga. Ese es el problema. Los grupos carismáticos, por lo regular, el que toca la orquesta es el que está adelante. Mira en Efesios, capítulo 4, y mira el diseño de Dios para su iglesia.
capítulo 4, Él mismo la organizó de esta manera, dice el 11, y Él mismo, o sea, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo fue quien dio a la iglesia estos dones, porque está hablando del verso 9 sobre dones. Y dones son hombres que dio para la iglesia. ¿Cuál era el propósito? A fin de perfeccionar a los santos, equipar a los santos, equipar a la iglesia. ¿Para qué, dice? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Queremos que toda la iglesia, todos los hermanos en la iglesia funcionen. Es lo que Pablo en Romanos 12 habla, que el cuerpo tiene diferentes miembros, compara la figura de la iglesia. Cada órgano en mi cuerpo, en su cuerpo, tiene una función específica. La iglesia, todos los miembros de una congregación local tienen un don concedido por Dios o una habilidad proveída por Dios. Y cuando unimos los dones, las capacidades, habilidades que cada uno tiene, es como funciona la iglesia. Entonces, ese es el propósito del pastor, maestro. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta hablando de la madurez. ¿Para qué? Dice el 14, para que ya no seamos niños, para que dejen la inmadurez. El problema de la gente cuando se sale de la iglesia, una iglesia local, es precisamente porque no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Entonces quiere hacer, pues obviamente lo que quiere. Pero aquí está diseñado la forma como funciona. Es lo que Dios quiere. Entonces, lo que está llamando la atención Pablo aquí en nuestro texto es el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. Está hablando de varias áreas del ministerio, pero con un énfasis también en los bienes materiales. Tristemente, las iglesias en español, los pastores, tienen que ocuparse de sus trabajos de 8 o 10 horas. Aquí en este país es muy difícil. Llegan corriendo a la casa y ¿qué es lo que hacen? No tienen tiempo para preparar, para trazar, para dividir correctamente la escritura y proveer de un alimento sólido a la iglesia. No tienen tiempo, porque tienen que trabajar arduamente para el sostenimiento de su familia. Por eso, en este pasaje, el 6, Pablo le está diciendo a estos hermanos, ustedes que son instruidos, hagan partícipe, comunica de tus bienes al que te instruye, al maestro. Haz partícipe de tus bienes para que no se ocupen otras cosas. Hay una frase en Hechos 6 que se ha usado mucho. Me llamó la atención esa cláusula que está aquí en el verso 6, capítulo 6, verso 2. Mira, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Están hablando de los apóstoles. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Paul Washer dice que muchos predicadores no deberían estar predicando, deberían mejor de ser enseñados. Y tiene mucha razón el hermano, porque hay muchos que no están enseñando porque primero no han sido enseñados. No olviden la cadena. No han sido enseñados, no están aptos para enseñar. ¿Por qué? Esto, lo que dice el verso 2, es que han dejado la palabra.
han dejado a un lado. Estaba compartiendo creo algo a Misael y a mi esposa en la mañana, de un hombre que está enseñando, pero la gente no puede discernir las palabras. No sabe el valor de las palabras y la gente lo absorbe. ¿Por qué? Porque le pone emoción, grita, baila y se mete en medio de la gente por allá y claro que impresiona a la gente. Y esa mentira la adoptan como una verdad. Entonces, porque el hombre que está predicando no está, como dice Timoteo, estudiando con agonía. Los que han estudiado, los que han dado clases aquí, como Mano Misael, Jesse, Joel, saben que estudiar no es nada fácil. Duele la cabeza, te duele el estómago, te cansa. Ahora se imagina un pastor que tiene que predicar cada domingo, todo un año, 40 años predicando. Antes decía que me salía el pelo blanco, ahora ya no tengo ni blanco. Algo está pasando. Pero es que tienes que meterte en la palabra para poder enseñarla. Si no, por eso voy a comenzar esa serie sobre el temor de Dios. Porque la palabra de Dios está siendo pisoteada últimamente dentro de la iglesia por predicadores y miembros de la iglesia, aquí y en todo el mundo. Y cuando leí el profeta Isaías, que tiemblan ante la palabra de Dios, mi hermano, muy pocos están temblando frente a la palabra. Piensan que es palabra de hombres, no están entendiendo que es Dios hablando. Se imagina, yo estoy aquí delante de ustedes diciéndole, Dios dice así para ustedes. Tremenda responsabilidad tengo delante de Dios. Que yo les diga, Dios dice así. ¿No debe de atemorizar a los maestros? Por eso Santiago 3:1, no os hagáis muchos maestros, porque recibirán mayor condenación. Entonces, Pablo le dice, mira, tú que eres instruido, ayuda al que te instruye. Porque todo el capítulo 6 está hablando de eso, del amor, de llevar las cargas los unos de los otros. Entonces está hablando, proveerle de cosas materiales. Mira, 1 Timoteo, si quieres ir por ahí, vamos a mirar algunos pasajes sobre esto. Si lo tienen, 1 Timoteo 5. Yo, gracias a Dios, he tenido para comer y bastante cada día durante toda la vida sirviendo a Dios. Algunas veces difíciles, pero siempre ha habido provisión. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos, obispos, episcopos, sobrevedores, pastores, maestros, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Escucha, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar es un trabajo. Mi hija, cuando estaba chica en la escuela, Betty, en la elemental, dice que se juntaban con las niñas ahí. Me acuerdo que llegó a la casa platicando, todas las niñas. ¿Tu papá qué trabaja? No, mi papá es trailero, mi papá es eso. ¿Y tu papá? No, mi papá no trabaja, nomás es pastor. Bueno, la Escritura dice que mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar es un trabajo. Mira el 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Los que no conocen la parte de la cultura hebrea, tenían una rueda, un círculo en el centro, y los animales giraban alrededor, pisoteando los granos para desgranarlos, circulando.
y la mayoría de la gente ponía bozal en la boca del animal para que no comiera. Pero la ley de Dios dice, no le pongas bozal al buey, está trabajando, bueno, merece que coma. Pero los campesinos en la agricultura, eso hacíamos. Yo vengo de ahí, sé de eso. Les ponían algo en el hocico al animal, no comas nada de eso. Oiga, es que injusto es eso. Si hubiera conocido el evangelio, le hubiera ido contra de mi padre, oye, quítale eso, papi. Que coma. Es la ley de Dios. Entonces, pueden ir también a Primera Tesalonicenses, allá atrás. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. A ver qué dice la Escritura. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Otra vez, habla de trabajo entre vosotros y os presiden, os dirigen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, no porque te cae bien, sino por amor y amor por causa de su obra, por la obra que hacen. Tened paz entre vosotros. Es parte de eso, el diseño de Dios, el plan de Dios. Primera de Corintios 9. Capítulo 9, verso 7 en adelante. Si ya lo tienes ahí. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? No sé si han puesto a pensar en esta frase, esta pregunta. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué significa esto? Imagínate que el Navy, un Marines aquí en Estados Unidos, dice el joven aquí en su casa, yo quiero ser un Marines, voy a ahorrar por 10 años para tener dinero y para irme. Es lo que dice el texto. ¿Quién va a servir en la milicia con su propio dinero? Eso no sucede. Es el gobierno quien se hace responsable de su sostenimiento, del que está sirviendo al gobierno. ¿Quién planta viña y no come de su fruta? Sembré unos chabacanos, los estoy comiendo, están muy dulces. No les comparto porque era muy poquito nomás para mí. ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Sería ridículo, o sea, no es congruente eso. Tú tienes tus animales, oye, pues vas a beneficiarte de la leche de la cabra o de la vaca. Ahora, dice el 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, lo que ya leíamos. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro que sí, sí. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Mira la ley. Por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros, otra vez, los catecúmenos, si sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Son preguntas retóricas? No, son preguntas bíblicas para que pienses en la profundidad de la enseñanza de la ley de Dios. Si tú lees el verso 12 y todo el capítulo 10 de 2 de Corintios, vas a mirar el Pablo que está discutiendo su apostolado. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros, el apóstol Pablo? Entonces, es lo que Pablo está diciendo a los hermanos de la iglesia. ¿Cómo deben de responder con los que están instruyéndolos? O sea, el maestro, ¿cómo debe de ser tratado por los instruidos, los enseñados? El último pasaje, Romanos 15.
15. Si lo tienen, el versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Está hablando de la iglesia en Jerusalén y los gentiles. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos, los gentiles, ministrarles de los materiales. Está hablando de la ofrenda que Pablo va a llevar a la iglesia en Jerusalén, para la iglesia en Jerusalén. Entonces, la enseñanza aquí de Pablo cuando habla de comunión, dice, es como decir, oye, no me dejen solo, no dejen solo al maestro, participen con él en el servicio. Cuando ustedes se involucran aquí en la iglesia, pues están sirviendo a la iglesia. La carga es mucho más fácil para uno. Pero hay gente dentro de las congregaciones que solamente hablan. Y que la gente no viene, y que la iglesia no crece, y que esto, y ya me voy a ir mejor, que porque no crezco. Pero la pregunta, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo? Si no haces nada, tú no participas en nada, eres la menos indicada para hablar. Número 2, la advertencia, B7, Gálatas 6:7, la advertencia que hace. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si lo tienes. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es la advertencia. No te engañes. Es lo que hablábamos del pecado el Día de los Padres, el pecado del padre. ¿Se recuerdan que hablamos de David? Eclesiastés 8:11 dice, porque se tarda en aplicar sentencia. Por eso la gente piensa que se salió con la suya. David pensaba, soy el rey, nadie sabe lo que hice, todo está. Pero llegó Dios por medio del profeta Natán. Piensa en un momento, casi un año logró esconder su pecado, el rey David. Había cometido adulterio con la mujer, había matado al esposo, Urías. Un año casi había ocultado el pecado. Dios no había aplicado sentencia durante un año. Pero David no se salió con la suya. La versión de las Américas dice, de Dios nadie se burla. La versión Valera dice, Dios no puede ser burlado. Lo mismo, nomás que como que es más enfático. De Dios nadie se burla. Tú puedes cometer ahora algo. A escondidas, nadie lo sabe. Pero no te vas a salir con la tuya. No te vas a salir con la tuya. Es más, es probable que estás ahora cosechando algo de allá atrás. Sí, ya experimentaste el perdón de Dios. Aquí no estamos hablando de salvación. Tienes salvación en Cristo, estás seguro en Cristo. Todo eso es cierto. David lo mismo. Era rey. Fue perdonado, ya lo miramos. Pero ¿qué? Las consecuencias. ¿Fue perdonado? Sí. Las consecuencias no las sufrió. Tuvo que sufrirlas. Nadie puede ser burlado, es la advertencia de Dios, nadie se burla. Nadie. Puedes pensar que te vas a salir con la tuya, pero no, nadie. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas en 3:1, que se están desviando, se están apartando. Y es interesante el término en griego, quiere decir fruncir la nariz, fruncir el hocico.
Esta advertencia tiene que ver con eso. Como que se quieren burlar de Dios. Ya me imagino los hijos, cuando los regaña el papá. Ve cómo hacen la cara los niños o las niñas. Se les arruga todo y que nadie se ponga enfrente de ellos. Y hasta se burlan. Bueno, dice la advertencia, no te vas a burlar. No puedes tratar despectivamente a Dios y su palabra y quedar impune. No puedes tratar de una manera despectiva su palabra. La forma como tratas la palabra es la forma como tratas a Dios, el autor de la palabra. La forma como estás tratando su palabra es la forma como estás tratando a Dios, porque Él es el autor de la palabra. ¿Se recuerda otra vez a David? Lo que hablamos. Dios le dijo en el libro de Samuel, segundo de Samuel 12:9, tuviste en poco. O sea, menospreciaste la palabra. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Yo te di esto, te di. Y si fuera poco, te hubiera dado más. Pero tuviste en poco. ¿Cuántas mujeres le miramos? ¿Se acuerdan la vez pasada en Hebrón? 6. ¿Se recuerdan? El Día del Padre hablábamos de eso. Sin contar las otras en Jerusalén. ¿Cuántas más necesitaba este hombre? Cuando Proverbios 31:1 nomás dice que una mujer para uno, y este ya tenía más de 6. Menospreció la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que solamente una esposa, y no codiciar a la mujer del prójimo. Éxodo 20. Pero David menospreció la palabra. Aquí Pablo le dice a los Gálatas, ustedes están menospreciando también. Todo el evangelio lo están tratando despectivamente. Mi hermano, el universo está bajo el control de leyes inviolables. Hay leyes inviolables que Dios ha puesto en el universo. Nadie las va a cambiar. Nadie. El eminente geólogo James Dwight Dale dijo en una clase en la Universidad de Yale, era un geólogo, si saben que es un geólogo, el que estudia la Tierra, un geólogo. Un maestro le dijo a sus alumnos, al enfrentar ustedes problemas científicos, recuerden que no hay nada más verdadero en el universo que las afirmaciones científicas contenidas en la palabra de Dios. Hay leyes inviolables. No podemos contra estas leyes ya establecidas. Porque si llevas la contraria a la ley del Creador, vas a cosechar consecuencias. Vas a cosechar consecuencias. Imagínate que alguien va allá al espacio y no se pone todo ese uniforme. Si ustedes han ido allá al Exposition Center, creo que se llama el lugar, ¿no? Donde está todo el equipo, los aparatos que han ido al espacio. Si yo fuera yo allá así como estoy, pobre de mí, ya que con ese equipo apenas pueden vivir allá arriba. Estamos diseñados de cierta manera para habitar aquí por las leyes de gravedad. Dios ha diseñado que tu vida aquí en la tierra, tu parte es honrar y obedecer a Dios. Cuando contrarías esas leyes, viene lo que dice la sentencia aquí. Mira lo que dice aquí. Primeramente la advertencia es cuida lo que siembras. 6. Todo lo que el hombre sembrare. Cuida lo que siembras. 2. Cuida dónde siembras. ¿Dónde? ¿La carne o el espíritu?
verso 8. Y después, prepárate para la cosecha. Prepárate para la cosecha. ¿Qué clases de semillas estás sembrando? ¿Qué clase de semillas? Bueno, luego, ¿dónde estás sembrando? Si estás sembrando para tu carne, mira lo que viene, dice aquí la Escritura, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mi hermano, ¿se recuerdan cuando surgió la enfermedad del SIDA aquí en América? Ya venía, por supuesto, de parte de África. Pero aquí le dieron mucha publicidad. Al principio estaban diciendo las cosas como eran, pero después vinieron y cambiaron todo. Porque era por la proliferación sexual. Lo sacaron cuando recién llegó la enfermedad del SIDA. Mucha perversión sexual. Trajo consecuencias. Conocí un hombre que estaba bien esqueleto, el pobrecito. No sé, ya no supe nada de él. Tenía eso, sí. Pero una vida promiscua, libertina. Mi hermano, esta ley es inviolable. Si siembras para tu carne corrupción, vas a cegar. Vas a cegar eso. Se dice que hay más accidentes por el alcohol que por la droga. Pero el alcohol es legal. Si tienes 18 años, puedes tomar 21 hasta que revientes de alcohol. Muertes y muertes. La marihuana era prohibido. Y ahora usted la puede comprar en la esquina de donde usted vive. Vas a cegar corrupción. Si consumes, destruyes, cualquier cosa que hagas. Los jóvenes son los más propensos por su carencia de sabiduría, de conocimiento, para hacer torpeza. ¿Cuántos jóvenes, señoritas, hemos visto que han construido una familia sobre arenas movedizas? Se juntaron, ya ni se casan ahora, desgraciadamente. Y como no hacen las cosas bien, tienen que en el proceso arreglar todo. Pues ya me casé, me junté contigo, pues no me queda otra. Si te hubiera conocido, no lo hubiera hecho. Y ella dice lo mismo, si te hubiera conocido, no me hubiera juntado contigo. Y ahí está la guerra. Pero luego son cristianos. ¿Qué van a decir los demás? Pues tienen que arreglarlo en el proceso. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas bien. El matrimonio es un infierno y los hijos son hijos del infierno. Un caos. Por eso la juventud, que se cree que saben todo en esa época, no les podemos enseñar nada, no saben cuánto daño se hacen y hacen. No sé cuánto tiempo que hablé con parte de la familia ya. Bueno, ya que de huérfano, estoy hablando de la Ciudad de México, no donde nací, sino en la Ciudad de México, donde pues tenía otra familia muy querida. Y hablaban de una muchacha que el muchacho también cristiano y ella también cristiana, los dos supuestamente, pero ni uno ni el otro eran, parece. Ella se enamoró perdidamente de él y el muchacho, con tantas mentiras, cuando quieren seducir a una muchacha, usted sabe cuántas cosas no le dicen, ¿no? Ya, le van a bajar las estrellas, la luna, el sol, te voy a llevar con los marcianos y ¿no?
todo por el amor, le dicen tantas cosas. Y la pobre muchacha, pues quedó bien enamorada de él, pero él no tenía intenciones de casarse con ella. Hicieron él, con su habilidad, con su lenguaje, sedujo a la muchacha, terminó todo mal, y al final él le dice, pues yo nunca te quise, él a ella. Lo que quiero llegar a este es el punto. Todo lo que sembraron los dos cristianos, supuestamente, ella ya nunca se casó porque esperaba que él regresara con él. Y él, como era muy inteligente, muy guapo él, según él, por supuesto, ¿qué hizo? Se encontró una señora con 3 niños, se juntó con él y después terminó en la ruina totalmente. Todos. No sé si vivirán ahora todavía. Porque no hacen las cosas bien. Digo, para los cristianos, para los que conocen la palabra de Dios. Aquí están los parámetros, aquí está el estándar de Dios, el joven, la señorita, para que formen una familia, tengan sus niños como Dios lo ha establecido. ¿Por qué no lo hacen así? Digo, estoy hablando de cristianos, porque este tema es para cristianos, pero siembran para la carne. Ahora ella y él están cegando corrupción. Ella se quedó sola y él, quién sabe, pobrecito. Trabajar 24 horas para mantener 3 hijos, difícil. El que siembra para la carne. Es una ley inviolable. Prepárate para la cosecha. ¿Sí? Ya sembraste, no lo puedes evitar. Como decía el joven el miércoles, de los chiles, ¿se recuerdan los que vinieron el miércoles? Que sembró chiles. Yo nunca esperé que saliera otra cosa, solamente chiles. Pues sí, eso es. Es la ley inviolable de Dios. 3, pero no te canses, dice el 9 y el 10. El desánimo. Ya escuchaste todo esto, dices, pues ¿qué hago? Mira el 9. No nos cansemos, pues. O sea, no te desanimes de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo dice, no te desanimes, no te canses. El cristiano que vive en libertad no solo deja de hacer el mal, sino que también hace el bien. Dice el verso 9, hace el bien. Y lo hace continuamente, sin desmayar, continuamente. No se cansa. Esta es la consecuencia de aprender de Cristo. Este es un pasaje, si quieren nomás apúntelo para no llevar mucho tiempo. Hechos 10:38, hablando de Cristo, dicen, anduvo haciendo bien. Qué bonita frase. La gente que lo contempló a Cristo, dice, ellos testifican, anduvo haciendo bien. Cristo siempre anduvo haciendo bien. Aquí nos dice Pablo, como ya lo hemos visto, restaurando al que ha pecado, 6:1, cumpliendo la ley de Cristo, al ayudar a llevar las cargas de mi hermano, 6:2, examinando la obra personal, participando, compartiendo en comunión con el maestro de la palabra, como acabamos de mirar, cuidando qué y dónde sembramos. Todo esto lo hacemos continuamente, no nos cansamos de hacer el bien. El mayor ejemplo es Hebreos 12. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Y si quieres buscarlo ahí, se nos amonesta para los que ya están sufriendo mucho, como estos de Hebreos. Dice, si tienen ahí, verso 3 nada más. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Dice. Para que no te desanimes, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando ya estás cansado, desanimado, ya como que no quieres seguir adelante, mira a Cristo. Míralo a Él. Considera, dice, observa a Cristo.
Por eso nos dice en el versículo 1 o el 2, puesto los ojos en Jesús. Mira a Él para que no te canses. Porque dices, tal vez ni vale la pena hacer el bien. Hago el bien y siempre me sale mal. Me dan mal. Hago el bien y recibo el mal a cambio. Bueno, así es la vida cristiana. Dice la Biblia que somos espectáculo al mundo. Somos un método de diversión para el impío. Eso somos. Así que no esperes que te traten bien. Tú haz el bien, no te canses, haz el bien, aunque te den mal a cambio. Primera de Corintios 15:58. Terminamos con este versículo. 15:58. Escucha lo que dice la Escritura. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, o sea, es continuamente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier cosa que hagas sirviendo al Señor, no es en vano. No es en vano. Nos dice ahí el verso 10 de Gálatas que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Así que, ¿por qué no buscan segunda de Tesalonicenses 3:3? Se ponen de pie y terminamos con este versículo. Segunda Tesalonicenses 3:13. Se ponen de pie y lo leemos junto y con él terminamos en esta mañana. Es un versículo muy pequeño que lo pueden aprender de memoria. Segunda Tesalonicenses 3:13. Si lo tienen todos, leámoslo juntos. Dice: vosotros, hermanos, otra vez, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. A eso somos llamados, a hacer bien, aunque a cambio recibas cosas negativas en tu vida. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Glorificamos y adoramos tu nombre. Señor, nos llamaste para hacer luz en este mundo de oscuridad y de tinieblas. Nos llamaste, Señor, para ser la sal de la tierra, para preservar este mundo de la corrupción. Señor, danos de tu gracia, para que seamos conocidos como una iglesia que hace el bien, anunciando en primer lugar el Evangelio. Es el mayor bien que podemos hacer a la humanidad, anunciar las buenas noticias, Padre. Te bendecimos y te adoramos, y gracias por tu palabra en esta hora, en el nombre de Cristo.